Bien, cruzamos el Río de la Plata porque este domingo hay elecciones en Argentina. Mucho agradecemos al periodista, el colega Ignacio Montes de Oca, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va, Nacho? Buen día. ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo están? Buen día, Nacho. Bien, un gusto. ¿Está lloviendo en Buenos Aires ahora? Está diluviando desde hace varias Ah, horas. sí. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Llueve allá, después lo recibimos nosotros por este lado de la banda oriental. El presidente pudo volver porque estaba medio varado allí en Rosario, estaba esperando que mejorara un poco el tiempo para regresar a Buenos Aires. Nacho, Ya está de regreso, sí. ya está de regreso. Antes de entrar en tema, forma parte obviamente del mismo, pero contale a la gente, a los oyentes de Sarandí, ¿qué es lo que se vota este domingo? ¿Qué votan los argentinos este domingo? A ver, lo que se vota es la renovación parcial de las dos cámaras del Congreso. De la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Y políticamente lo que se vota es, como siempre en una elección de medio término, se mide el apoyo que tiene el gobierno en la primera parte de su gestión. Así que es doblemente importante porque, por un lado, esta medición le va a dar aire o no a Milei para hacer sus reformas, pero a la vez para hacer esas reformas necesita leyes y sin un número suficiente en el Congreso no puede implementarlas. Así que lo que se juega es la segunda parte del gobierno de Milei. Uh-huh. Y el balance, como vos bien decías, en ambas cámaras, ¿no? Bien. Sí, exactamente. Bien. Dale, te escuchamos. No, te decía que hasta ahora no le favorece Uh-huh. porque de los 38 diputados originales le están quedando 32, ya esos 6 que se fueron son ahora disidencia o casi te diría oposición, y dentro esos son le quedan 32 de 257, es una fuerza muy pequeña, y aún sacando un 40%, que es la expectativa que indican las encuestas, estaría arañando ese tercio que necesita para evitar el veto a los decretos presidenciales. Y en el Senado tiene 7 de 72, o sea, está en el 9%, y inclusive en el mejor resultado, aún sacando el 100%, no llegaría a tener una fuerza propia en el Senado, lo cual le obliga a algo que Milei no es muy afecto, que es a buscar acuerdos con otras fuerzas y parar un poco con esta idea de que la confrontación política es positiva. Ignacio, ¿qué sería una buena votación para Milei? ¿Y qué sería una mala votación? Una mala votación sería por debajo de un 30%, ¿sí? Porque su base electoral es esa justamente la que obtuvo en la primera vuelta del gobierno de las presidenciales de hace 2 años. Si no va por encima de si logra ese resultado es porque se estancó y que no logró nuevos adeptos, o que los que ganó son iguales a los que perdió. Una buena elección estaría por arriba de los 40. Aunque no le alcanza para tener un número propio en el Congreso, ese 40 le daría un poco más de respiro político, pero en realidad lo único que le serviría es tener por encima del 50, pero eso ya estamos en el terreno de la ciencia ficción y no es mi campo. ¿Y qué dicen las encuestas? Lo último. Encuestas, perdóname, Nacho, por otra parte, que no sé cómo se manejan en Argentina. Acá hoy, si esto lo traspolamos a nuestro país, hoy estaríamos en un día de veda, no podríamos estar hablando de encuestas. Sí, pero como decían los corregidores, se acata pero no se cumple. Las encuestas dicen que está entre un 32 y un 34% algunas, y otras, como son muy imprecisas, por supuesto, ¿no? El rango va del 30 al 40 en todas. A lo que hay que prestar siempre mucha atención, por lo menos acá en Argentina, es no a las encuestas electorales, sino a las encuestas de imagen presidencial, que es ahí donde uno sabe a quién no va a votar la gente, y ese no va a votar es uno de los indicios del número que puede sacar. Y el segundo indicio, que tiene que ver con las últimas elecciones, es la cantidad de gente que va a votar. Últimamente la gente siente que no tiene mucha elección porque le gustan fragmentos de los candidatos, y al no poder unir esos fragmentos en una fuerza política, termina desistiendo de ir a votar, que aunque el voto sea obligatorio, como dijimos, se acata
pero no se cumple. Hay una percepción, o por lo menos yo la tuve ayer cuando vi sobre el estrado allí en Rosario, el presidente Javier Milei, a su hermana, a Dorni, a muchas de las figuras de la Libertad Avanza. No sé, capaz que yo agarré justo ese momento, pero no tenían buena cara. No, lo que pasa es que las perspectivas no son buenas, no solamente en lo electoral. Hay una realidad que la economía no está remontando, o sea, los números en el Excel están muy bien, pero es un Excel. Los números financieros se están corrigiendo, pero aún así hay un indicador que algunos lo ven como un salvavidas y otros decimos, pero si te están tirando un salvavidas es porque te estás ahogando, que es la ayuda de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver también con la percepción que hay en el gobierno. Si la cosa estaba tan bien, entonces, claro, ¿por qué necesitas ayuda? Exacto. En estas elecciones también se juega qué puede pasar con el gobierno a nivel de formación, de gabinete, ¿no? Habíamos hablado de lo del veto, por ejemplo, que lo pueda sostener, pero se sabe que va a haber... La renuncia canciller. Ahí va, la renuncia del canciller hace un par de días. Se sabe que va a haber más cambios en el gabinete, ¿no? ¿Por qué ya se puede presumir eso? En primer lugar, porque hay áreas completas que no están funcionando. Por ejemplo, el área de justicia no tuvo una buena performance. Lo que tiene que ver con los decretos y con la relación en la redacción de los decretos o la formulación de leyes, que es la tarea del Ministerio de Justicia, junto con la administración también de los organismos de Contralor, no ha sido buena, y eso hace que Julio Libarona, que es el ministro de Justicia, haya anticipado su renuncia. Wertheim, que era el canciller, en realidad, y esto es un signo de lo que debería revisar, esto objetivamente, debería revisar Milei, de profesión es veterinario. No sé si necesitan que agregue algo más. Bueno, es que en Uruguay estamos muy acostumbrados a que las profesiones no son lo que den la idoneidad, digamos, en el cargo. Claro, pero el problema está en que la ayuda de Estados Unidos, por ejemplo, viene condicionada a un retiro de la influencia de las inversiones de China. Para poder operar ese tipo de cambios hace falta no solamente profesionalidad, sino también algo de experiencia. Y la realidad es que Wertheim viene de manejar el Comité Olímpico. Entonces, ahí sí tiene una enorme importancia, porque se trataría del cambio estratégico más importante de la Argentina en los últimos 10 años. Y entonces es necesario no solamente revisar esa parte del gabinete, sino también de otras que se cubrieron con personas no preparadas para cumplir con compromisos políticos o con alianzas conocidas o bajo la mesa, que hacen que, justamente por lo que hablábamos al principio, la gente perciba que las cosas en el Excel están bien, pero que el aparato en sí, el aparato del gobierno, hace mucho ruido, tiene muchas piezas flojas y muchas otras que aparentemente no cumplen la función que tiene que cumplir. Nacho, ¿y es tan lineal como que de qué tan mal le vaya a Milei o qué tan bien dependen los cambios que se hagan en el gabinete? Es decir, ¿va a haber más cambios si le va peor? ¿Es así? ¿Sí? Es que ya se anticipó que sí. Claro. O sea, por lo menos informalmente se nos anticipó que sí, que se van a revisar cambios, y que inclusive se va a revisar lo que se llama el círculo de hierro, que es la función entre la hermana de Milei, Santiago Caputo, que toma muchas decisiones que están más influenciadas por sus pareceres que por sus conocimientos. De nuevo volvemos a lo mismo. El problema más grave que tiene Milei es que es un economista y nada más. Nacho, no tiene experiencia, no tiene partido y no elige por competencia a sus ministros, elige por gustos. Y ahí ese es el problema, que inclusive los inversores le están diciendo: se necesita profesionalizar el gabinete, y ahí va la respuesta. Sí, necesitas profesionalizar el gabinete y no puede evitarlo si quiere tener un buen segundo tramo de gobierno. Nacho, estaba bien interesante la pregunta de Paula sobre cambios en el gabinete, que vos estás confirmando por otra parte. Me sumo y agrego a esta pregunta: ¿esos cambios obedecen también a modificaciones en la base de sustentación política? Es decir, ¿Milei puede buscar en otros sectores políticos también integrarlos al gabinete? Macri, ¿no? Exacto, es que justamente, bueno, ahí alguien dijo Macri, y es que justamente lo que hablábamos antes, dentro de la profesionalización y la experiencia de las personas que se necesitan,
entra también esto de, si no me alcanzan las fuerzas que voy a lograr en esta elección, tengo que ir a buscar alianzas. Para buscar alianzas tengo que ir a pedir y tengo que ir a dar. Cuando hizo el primer acuerdo con Macri, le dio 3 ministros: Caputo, ministro de Economía, Bullrich, ministro de Seguridad, y Petri, ministro de Defensa. Ahora bien, si ahora quiere un nuevo acuerdo, si quiere una nueva alianza con Macri, más aún si sale golpeado, entonces necesariamente va a tener que entregarle algunos ministerios más, y en ese caso se refuerza la idea de nuevos cambios de gabinete. Pero hay algo quizás mucho más importante. Si no le va bien, porque no es un problema de que si le va mal o bien, si no le va bien, o sea, cualquier resultado que no le vaya bien, esto incluye algo, conseguir un empate, tiene que relanzar su gobierno. El lunes mismo tiene que relanzar su gobierno. ¿Qué significa y acá relanzar el gobierno? Revisar no solamente las pautas de gobierno, sino también la forma en que se relaciona con la oposición, revisar su estilo, porque el estilo confrontativo no le está rindiendo, porque evidentemente la gente no está acompañando ese estilo confrontativo. Y después hay otra cosa que tiene que revisar, es la cuestión del Excel. Los números financieros pueden estar muy bien, pero los números de consumo, de empleo, de productividad no son los mejores, de hecho no han mejorado. Ahí también tiene que ver si es un cambio político de fondo que satisfaga esas necesidades que el electorado aparentemente no está acompañando, o si va a seguir en la idea de una tecnocracia sin política, o donde la política está en un segundo plano. Es difícil imaginarse a un Milei cambiando de estilo, ¿no? Y cediendo el poder de alguna manera, ¿no? Bueno, es que de eso se trata madurar, ¿no? Es que el problema es que si no madura, va a terminar como Maduro, envuelto en sus propios sueños. Lo que pasa es que lo eligieron así también. Me parece que es como que no es tanto un tema de madurez, sino como de un sello de personalidad que sería rarísimo verlo darse vuelta, ¿no? Ahí voy a discrepar, porque viste que te hablaba del 30%, en realidad no se lo eligió a Milei porque sí. Gran parte de él saca 30% en la primera vuelta, ¿sí? Esa es la gente que lo quiere como es, por decirlo de una manera sencilla. Sí. El resto fue aportado por el PRO en una segunda vuelta, en la que la gran mayoría de las personas votaron para que no regrese otro gobierno peronista. Sí. Es decir, no es un voto propio de Milei. Claro, entonces ese pedido de cambio tiene muchísimo que ver con ese diferencial entre el 30 y el 54. Y es que la gente le dice, está muy bien resistir al peronismo, pero no de esta forma. Claro. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, el cambio de estilo, el cambio de paradigma, pero también esa idea de que confrontar es bueno, o que, y con esto cierro, que es más importante buscar likes en las redes que votos en las elecciones. Eso también lo tiene que revisar. Claro, bueno, y ahora le están cobrando ese apoyo de la segunda vuelta, seguramente, ¿no? Nacho, ¿pensás que hay oportunidad para las cosas que hay en el medio? Llámese López Murphy, Lilita, todos esos que yo no quiero que vuelva el kirchnerismo, pero tampoco me está convenciendo mucho Milei. ¿Ellos te parece que tienen una oportunidad en esta elección de término medio? En la historia argentina siempre se han dado estos movimientos que se van de un extremo al otro, y después de irse de un extremo al otro aparece una opción moderada, ¿sí? Es como si buscáramos esos extremos. Necesariamente tiene que existir una tercera fuerza. Ahora, esto es un planteo muy problemático para la oposición, porque si bien Macri está haciendo una apuesta para acercarse o comer de esa posible derrota de Milei y poder fagocitar una parte del gobierno, en esa apuesta le ha dejado el terreno libre a fuerzas como la de López Murphy o la de peronistas disidentes, que se ponen como opciones moderadas. Si vamos a los números de las encuestas, hoy tenemos un 43-44 para el peronismo, un 40 para el gobierno, pero todo ese resto o es izquierda o es centro moderado. El capital político de esa parte moderada es la que puede definir quién es el próximo presidente o no. Y ahí radica la importancia de los moderados. Valoramos mucho tu tiempo, Nacho, con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande y buen fin de semana. Gracias, Nacho. Bueno, Ignacio Montes de Oca desde Buenos Aires.